Hola, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a aprender cómo comunicar nuestros planes futuros en lengua española. Mires la pantalla que voy a compartir con los ejemplos. Bueno, si alguien pregunta así, ¿qué harás en las vacaciones de verano? Vamos a aprender cómo comunicar, cómo podemos responder a esta pregunta. Bueno, puedes responder, en las vacaciones de verano viajaré con mi familia, iré de tapas. Iré de tapas significa que vas a salir para comer y beber con unos amigos, con tu familia y así por delante. Puedes decir también, en las vacaciones de verano iré a la playa y tomaré una agua de coco. A mí me gusta muchísimo. Puedes decir, en las vacaciones de verano leeré un buen libro de poesías que a mí me gusta muchísimo. Puedes decir, veré una serie española en Netflix. Tendrá que ser española, ¿eh? Española, por favor, para entrenar la lengua, para aprender muchísimo. Y puedes decir también, no haré nada, apenas descansaré. En las vacaciones de verano no haré nada, apenas descansaré. Bueno, y ahora vamos a ver la parte más gramatical de cómo podemos utilizar y comunicar, usar en nuestro día a día los verbos en futuros simples en la lengua española. Es muchísimo fácil y es bien parecido con la lengua portuguesa. Para eso basta usar el verbo en infinitivo y añadir ahí estas terminaciones que aparecen. Entonces, por ejemplo, hablar para decir que yo voy a hablar, ¿sí? Yo digo hablaré o tú hablarás o él o ella o usted hablará. Nosotros hablaremos, vosotros hablaréis y ellos o ellas y ustedes hablarán. Y así por delante. Entonces, con todos los otros verbos como amar, llorar, perder, vivir, subir, dormir y así por delante. ¿Vale? Es bien parecido con la lengua portuguesa, entonces creo que no tendrás tantas dudas así. Bueno, entonces por hoy nos quedamos por aquí. Espero que tengas disfrutado. Cualquier duda, déjala aquí en los comentarios y hasta la próxima.